Hola, me llamo Mario y estoy recorriendo América del Sur para mostrar su belleza, su cultura y también para levantar conciencia sobre la enfermedad de Chagas, un problema que todavía afecta a millones de personas. Hoy madrugo en Mendiolaza, al norte de la ciudad de Córdoba. El día promete ser espectacular. Voy a recorrer 120 kilómetros hasta Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba. El aire está fresco y casi no hay tráfico en la carretera del Cuadrado. Paso por la Reserva Natural Salsipuedes y la ciudad del mismo nombre, con sus avenidas amplias y negocios todavía cerrados a esta hora. Entre pueblos y ciudades aparecen campos cultivados, frutales y pastizales. En la ruta me cruzo con un grupo de motos viajeras que van hacia el norte, como yo. Los alcanzo en un semáforo y pienso, ¿hacia dónde van? ¿Qué buscan? ¿Se unirán algún día a esta aventura en moto contra el Chagas? Los kilómetros siguen y el paisaje cambia. Menos cultivos, más matorrales. La ruta 38 se extiende en largas rectas. En la gasolinera YPF de Cruz del Eje me esperan el personal del programa de Chagas, que llegó desde la capital provincial. Y después de compartir un café, seguimos juntos hacia Pichanás. Cruz del Eje es una ciudad con unos 40.000 habitantes. En un capítulo previo, Claudio me contó que incluso aquí, en esta ciudad grande, hay vinchucas dentro de las casas, lo que se llaman triatominismo urbano, un problema al que hay que tenerle mucho cuidado. Pero hoy vamos a visitar comunidades rurales. Me llena de anticipación ver en el terreno lo que Ana, Claudio y Ángeles ya me habían explicado en Córdoba capital. Pasamos por Villa de Soto. Su río está completamente seco. Dejamos la ruta 38 y tomamos el desvío hacia el dique Pichanás. Aunque hoy no venimos de turismo. El cielo sigue despejado. El día será caluroso. Llegamos a la casa de Vanessa. Allí nos reunimos con un grupo de promotoras de salud que están cursando una diplomatura con la Universidad de Córdoba y que colaboran con el programa Familia Rural Sana. Conversamos sobre la vida en el campo, las oportunidades y dificultades y sobre el Chagas. Ahora salimos a visitar viviendas de la zona. Bienvenidos al Camino de Tierra. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube y me sigues en todas las redes sociales? Acompáñame en esta aventura y no te pierdas ningún capítulo. En la primera casa encontramos vinchucas en menos de 5 minutos de búsqueda. Rastros estos son los rastritos. Y acá encontramos una, Ahora ya le hacemos la captura. Es más cortita. Es una ninfa de cuarto. Ya falta. En mi casa, adentro de mi casa, hay Bueno. hay bastantes. Casi todos los días nos encontramos con... Esta visita sirve como capacitación práctica para las promotoras de salud. Y bueno, y acá hay una gallina echada, todo eso, y bueno, estamos levantando y evaluando. Y acá encontramos una teatoma. De Roberto. Aquí estamos capturando. Vivíamos en rancho, no sé si era caña y digamos un nylon y arriba recién la tierra. Y ahí siempre en ese, como siempre había. Y en el techo porque el techo era como era de caña, hay dos, una grande y la otra más chica que de otro color, unas alas rojas, creo que. Pero siempre como siempre anduvieron los que andan por los bichos eso, así que siempre lo hacían pulverizar a toda. Y acaban de encontrar unas vinchucas aquí en su casa. No. ¿Acá? Ahí sí. Ahí donde duermen las gallinas, entonces.
Estamos acá realizando una visita al interior de la vivienda donde el personal del programa de control está haciendo una búsqueda intradomiciliaria. Aunque no se encontró vinchucas en el interior, por seguridad el programa le va a pegar una rociadita. Digamos, uno queda más tranquilo. En la segunda vivienda, la familia nos recibe con mucho cariño. Bueno, mi nombre es Jorge Artaza. Vivo en la localidad de Pichanas, departamento de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba, Argentina. En mi casa hay vinchuca. Bueno, gracias a Dios vinieron los chicos de fumigación para ver si les exterminamos un poco. No creo que combatir el todo, pero esperemos que en un 90 o un 100% se llegue a combatir. Acá tenemos un reporte de triatominos peridomiciliarios. Allí descubrimos una fuerte infestación en una conejera y docenas de vinchucas alimentándose de los pobres conejos. Aquí están las trazas del popó de la vinchuca. Me impresiona ver tantos triatominos juntos. Esta es otra muy buena oportunidad para capacitar a las promotoras de salud. Mi nombre es Roberto Rossi, soy empleado del programa provincial de Chagas. Hace 37 años que estoy ya en el programa, que estamos haciendo capturas de vinchuca y luego vamos a realizar la fumigación. Estas estuvieron en una conejera, donde estaba un conejo, en una caja de colmena, que la tiene como dormitorio el conejo, y un tacho abierto. Cuando yo empecé a trabajar en el programa de Chagas, así en el año 87, todas estas localidades eran todas viviendas rancho con muchos corrales de cabras, gallineros inmensos. Donde estaban las vinchucas eran como hormigas, había cantidades. Ahora porque encuentro estos poquitos, pero son pocos pequeños, a comparación de esos años, que hace 37 años que la estamos combatiendo, siempre aparece. O sea, esto fumigada puede durar, qué sé yo, 6, 7 meses y hay que volver a repetir. Y se vuelve a reproducir. Normalmente está esto en los gallineros y los corrales de cabras, los conejeros, hay el hábito preferido por él. Los chicos, del 2015 creo que lo salió uno de una familia acá cerca, en el departamento de Cruz del Eje, fue que la mujer no los dejaba fumigar. Ya ha venido a las brigadas varias veces y no los dejó fumigar nunca adentro. Y se infectó un chiquito de 5 años, pero en el 2015 creo que fue. Y de ahí a la fecha, gracias a Dios, estamos encontrando siempre vinchuca, pero no estamos con chagas agudas, digamos, en zona, con chicos, chagásicos. Por supuesto, la gente mayor, la gente que tiene 70 años, 80 años, en los campos el 90% de chagas. O sea que sí o sí tenemos que cuidar que no estén esto, para que no tengamos vinchucas infectadas, para no continuar con la transmisión. En este pirodomicilio se encontraron ya varios sitios con vinchucas. Con la tablet recopilando un poco los datos de la vivienda, cuántas vinchucas se capturaron, qué tipo de corrales tiene, qué animales hay. Ya le hemos tomado los datos a los habitantes y esto es una tablet donde queda por medio de una aplicación llamada EpiInfo, queda almacenado para que nosotros después le informamos todo a la gente del programa. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? De la enfermedad de Chagas, poco conocimiento tengo sobre la enfermedad de Chagas. He sentido nombrar a mis viejos, a mis parientes, gente de enfermedad de Chagas. Sé que es un problema en el corazón, o sea que afecta mucho al corazón, pero sinceramente no tengo mucho conocimiento para explicar sobre el Chagas.
Muy amablemente, la dueña de casa nos hace conocer el interior de su vivienda. Esta es mi parte preferida. Acá tengo los cuadros que me dieron mis hijos. Pero nuevamente, dentro de la casa, la búsqueda fue negativa. Eso demuestra que aunque los triatominos forman parte del ambiente, si logramos que no entren a las viviendas, eliminamos la transmisión del parásito Trypanosoma cruzi a las personas. Ese ha sido el gran éxito aquí en Córdoba. Lo voy a dejar a la señora, dueña casa, completarle el certificado que ya han venido otros compañeros en distintas fechas y años, tomando nota de cómo se encuentra la situación de la vivienda. Nosotros ahora vamos a poner que esta vivienda está positiva en peridomicilio. Hay gente como yo que no sé casi nada de la enfermedad del Chagas, así que está bueno que haya gente que se ocupe de eso, de informarnos, de contarnos para prevenir y en todo caso curar el Chagas. Regresamos a lo de Vanessa, donde nos esperan con una pizza casera. Ahí conversamos en detalle con las promotoras y con Sergio, quien nos cuenta la historia del movimiento campesino de Córdoba y su rol en la lucha contra el Chagas. Al despedirme de Vanessa y su familia, pongo rumbo hacia Hornillos, un pueblito cerca de Villa Dolores. Mi siguiente parada en esta Jaguarundi Moto Adventure, en el corazón de la Argentina. Nos vemos en el próximo capítulo. Te espero.